práctica cultural muy importante que se utiliza en terrenos con pendientes suaves o pendientes pronunciadas son los famosos drenajes. Entonces miremos en este espacio también el tipo de drenaje que se le hace a este tipo de terreno. ¿Qué está haciendo el drenaje en este momento? Recoger las aguas que vienen de cada uno de los caballones. Ustedes ven que por eso se les dejó ese caminito igualmente sirve como espacio de drenaje y estas aguas van a este canal donde son recogidas ya sea en una fuente como reservorio o caen directamente a las fuentes de agua que tengamos en la misma finca. Entonces, aquí vemos entonces en este cultivo el caballón y dos prácticas culturales, que son esta, que es el drenaje. El drenaje, aquí inclusive podemos estar repasando una de las propiedades, dentro de las mismas propiedades, cuando hablamos de drenaje, en el módulo 1, estamos hablando de drenaje y hablamos de las aguas de escorrentía. Si este canal no lo tuviéramos, entonces esas aguas se vendrían y correrían con toda la tierra que tenemos en el lado de encima. ¿Y qué se nos está llevando? Sí, nos está llevando el suelo fértil. Pero como estamos permitiendo que a través de este drenaje las aguas se canalicen y ruedan, se nos está salvando el cultivo y se nos está salvando el suelo para que no sea afectado por estas mismas aguas. Entonces miremos qué tan importante es manejar articuladamente las prácticas culturales, es decir, las tradicionales que han traído nuestros ancestros para el manejo del suelo y desde luego las prácticas agronómicas, o sea, las técnicas que se recomiendan para manejar todos estos suelos que tienen incidencia en su topografía. Bien, entonces vamos a pasar seguidamente a otra práctica agronómica. Vamos a hablar de las camas. Normalmente las camas o eras son utilizadas en las huertas familiares. Y en esas huertas familiares las camas tienen su ventaja. Es decir, para que aquellas personas que puedan planear o programar de acuerdo al autoconsumo que tengan en sus fincas, las camitas les permiten incrementar el número de plantas por área y desde luego pues tener con qué autoabastecer su canasta básica. Bien, entonces en este espacio vamos a mirar la otra práctica agronómica, las eras o camas. Entonces si miramos el lote, están establecidas las eras o camas. Desde luego estas se hacen dependiendo del largor que uno tenga y normalmente se trabajan hasta 60 o 80 centímetros de ancho, es decir, hasta donde extiende la mano uno para poder hacer las labores culturales en el cultivo establecido. Entonces, lo que estamos viendo al frente son eras o camas, y ahí se cultivan la mayoría de cultivos limpios, digámoslo así, valga la redundancia. Entonces, cultivos limpios, en este caso como las hortalizas, inclusive el apio, se puede trabajar ahí, pero todo lo que tenga que ver con eso. No solamente, entonces, como práctica agronómica, vamos a encontrar esta, vamos a encontrar otra que en otro espacio se los vamos a ir mostrando. Pero miremos otra cosita, ¿qué otra práctica cultural fuera de esta agronómica, qué práctica cultural vamos a encontrar en esta finca? Vamos a encontrar lo que tradicionalmente han venido trabajando nuestros agricultores, y son las barreras vivas. ¿Y cómo manejan esas barreras vivas? Sembrando el pasto imperial. Ese pasto imperial forma una barrera, igualmente delimita cada uno de los espacios, dependiendo igualmente de la variedad de cultivos que va a tener en la finca. Entonces, una vez que divide estéticamente la finca, le sirve igualmente para formar una barrera, y esa misma barrera, pues desde luego, suministra alimento para la ganadería que tenga establecida en su unidad productiva. Entonces aquí vemos una práctica cultural, lo que son las barreras vivas, a través de, en este caso, siembra de pasto imperial. Y vemos como práctica agronómica el establecimiento de las camas o eras. Entonces, en esta finca vemos cómo se hace el manejo del suelo en una forma adecuada
aquí no va a haber problemas erosivos, aquí no va a haber problema de viento, porque eso es lo que hacen las barreras vivas. Evitar cuando el pasto crece, evita que el viento llegue con fuerza al suelo y si estamos en una época de sequía, pues lo erosione. De las barreras vivas disminuyen la velocidad. Y cuando hablamos de aguas, están las camas o eras, y mire que están hechas a través de la pendiente. Entonces, ese mismo espacio que dijimos ahora que deja el agricultor normalmente del ancho de un asado, que es la calle, esa callecita le permite que el agua circule y mire que vuelve a caer a las otras prácticas culturales que la mayoría lo maneja, que son los drenajes. Esas aguas caen y van vertidas por un canal hasta donde llega la parte de reservorio o la parte de canalización ya de estas aguas. Entonces, en síntesis podríamos decir que hemos visto hasta el momento varias prácticas culturales y varias prácticas agronómicas. Vamos a hacer un repasito. Vimos lo que fue los surcos, cuando estábamos hablando en el caso de que sembraron repollo, los surcos. Luego de los surcos vimos lo que fueron los caballones, que es donde estamos viendo el cultivo de papa. Y estamos viendo en este caso las camas. Entonces hemos visto 3 prácticas agronómicas: surcos, caballones, eras y ocamas. Vamos a ver cuáles son las prácticas culturales que hemos visto o que hemos visto en el transcurso de lo que vamos avanzando el taller. Entonces vimos, 1, lo que fue en estas sequías, que son las que nos permiten que el agua drene, que el agua circule. Y vimos las calles que utilizan los agricultores entre el surco o el caballón o la cama para que el agua igualmente circule y busque el canal de drenaje para que el agua igualmente llegue al espacio de reservorio o que se tenga pues para llegar a estas aguas. Y la otra es las barreras vivas, en este caso el cultivo de pasto imperial. Los invitamos pues para que pasemos a otro espacio donde vamos a ver otras prácticas culturales y otras prácticas agronómicas que en sí lo que nos van a ayudar es a preservar y conservar este gran recurso que es el suelo.